a leer verso 22, hermanos, por favor, si son tan amables. Decía yo, para ponernos en contexto, la semana anterior nuestro hermano estaba compartiéndonos el momento en el que el pueblo es confrontado. El pueblo entiende, tiene luz acerca de lo que se le está hablando, tiene claridad con respecto a lo que el apóstol Pedro estaba diciéndoles. Y para que usted y yo lleguemos a ese punto del versículo número 37, de que se compungieron, dice la Escritura, debemos también nosotros tener esa claridad de la Escritura. Verso 22 entonces dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo anticipado, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma fue dejada en el Hades. Ni su carne ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo: el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Leemos, hermanos, hasta ahí. Quisiera que
oráramos a Dios aquí y le rogáramos de su ayuda, de su intervención. Padre Santo, tú que revelaste, tú que mostraste a este pueblo lo que debía de hacer, le llevaste, Señor, a tener claridad acerca de estos textos mesiánicos. Pudieron entender su condición pecadora, Señor, pudieron entender la necesidad de su alma. Vengas tú mismo, Dios, a hacernos entender, Señor, estas grandes verdades, para que podamos también exclamar como ese pueblo: ¿qué haremos, Señor? ¿Qué haremos? Entendemos que solamente es por tu Espíritu Santo que el hombre puede ver su condición y entender su condición pecadora. Ven en este momento, en esta mañana, y habla a nuestro corazón. Aquellos que están en casa, que están, no sabemos en dónde y están oyéndonos, puedas hablarles también, Señor, porque tú no estás limitado a un lugar de cuatro paredes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tomamos estas palabras, volvemos a leer esas palabras del verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Era la pregunta, puedo decirte, más importante que ellos habían hecho en su vida. Era la pregunta más trascendental, amados hermanos, que ellos en algún momento habían planteado o se habían planteado. Llega un momento en el que creo Dios trae una claridad a la mente de las personas de tal manera que le deja estar quieto en su lugar. Hay un momento en el que la palabra de Dios viene a producir, a causar ese efecto que Dios quiere, y el pecador no está tranquilo, el pecador no está en paz, el pecador no está quieto, y Dios está obrando o trabajando en la vida de aquella persona a quien Dios está tratando, está trayendo esa claridad a su mente y a su corazón. Hace 8 días nuestro hermano comenzó diciéndonos las maneras o formas en las que algunos grupos, algunas, podemos decir religiones, presentan el evangelio. Nos hablaba de los moralistas, nos hablaba de varias personas o varios movimientos, por así decir, de cómo presentan el evangelio. Y creo que algunos de los que estamos aquí en algún momento oímos un evangelio más o menos como el que nuestro hermano nos compartía. Algunos tal vez nos llevaron y nos invitaron a aceptar a Cristo. Otros nos dijeron que el hombre es bueno por naturaleza, así que no necesita realmente arrepentirse porque el hombre es bueno. Y bueno, en el mundo en el que tú y yo estamos viviendo hay un sinfín de filosofías, hay un sinfín de doctrinas que hay por todas partes, de tal manera que otros nos dicen que el hombre es realmente bueno por dentro y al final va a ser salvo sin que se esfuerce mucho. La teología, por ejemplo, donde en un tiempo yo pude estar, nos decían: ok, tú persevera, al final de cuentas, al final del camino, Dios decidirá si estás o no en el cielo. Estás o no en el cielo. Los testigos de Jehová es lo que presentan, puedo decirte, esmérate, esfuérzate, y al final del camino o al final de la carrera,
Dios es o va a ser el juez y va a ser el que va a determinar dónde estarás tú. Entonces, puedo decirte que es una doctrina que realmente no da esperanza al hombre realmente. No da esperanza firme, no da una esperanza aún de vida eterna. Dios en su palabra, en la palabra de Dios, hay claridad al respecto, hermanos. Cuando se nos es presentado el Evangelio, hay claridad, debe de haber claridad en nuestro corazón. Puedo decirte que todos aquellos que les han hablado de Jesucristo y del mismo Evangelio, puedo decirte, tienen claridad. Si hoy tu vida no ha sido cambiada, transformada, no ha sido por cuestión de Dios. No ha sido por cuestión de Dios. No ha sido porque para ti el Evangelio ha estado encubierto. Yo sé que para muchos el Evangelio ha estado muy claro. Dios le ha revelado, y cuando digo revelado, no es que hoy soñé, porque para el místico es que Dios me reveló, es que yo soñé, es que yo vi una visión. La revelación o la claridad que tú y yo podemos hoy tener de Dios, o la revelación que hoy tú y yo podemos entender de Dios, se obtiene a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Y para que tú vengas a Él, necesitas primero venir a la Biblia, necesitas primero tú acercarte o oír el Evangelio a través de alguien. Si no es directamente de la Biblia, tal vez sea a través de alguien que Dios utilice para presentarte el Evangelio. No era el caso del pueblo judío que estaba escuchando el mensaje en este momento. Leemos y decía varones, en el versículo número 22, varones israelitas. El pueblo de Israel, el pueblo judío, conocía el Antiguo Testamento muy bien. Ellos tenían conocimiento bíblico, escritural, pudiéramos decir conocimiento teológico. Tenían ellos ese conocimiento. Lo que no había en ellos era la claridad para poder vivir así la voluntad de Dios. No tenían esa claridad. Dios no les había mostrado su voluntad. Dios, no tenían ellos claro, o no tenían clara la voluntad en sus corazones y en sus mentes, y por eso les chocaba la idea de que Jesucristo, como dice este versículo, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios o señales poderosas, dice otra versión, hermanos. Había evidencias claras, poderosas, de que los israelitas en este momento podían decir: es cierto, Él es el Mesías. Es cierto, Él era el Salvador del mundo. Es cierto, Él era el Mesías esperado por nosotros, su pueblo. Y por eso es, hermanos, decía yo, que cuando llegamos al punto o al texto número 37, ellos verdaderamente para este momento estaba su corazón atravesado por oír la palabra de Dios. ¿Qué hizo Pedro? Bueno, número uno, fue obediente a la palabra de Dios. ¿En qué sentido? En esperar, en no moverse de su lugar hasta que viniera el Espíritu sobre su vida. En ese sentido fue muy obediente. En ese sentido él fue obediente, él esperó, él aguardó. Vino el Espíritu a su vida y leemos, vino un viento recio, un estruendo común de un viento recio, dice el texto de versículos atrás,
tiembla, dice, en el lugar, y la gente corre a ver qué había sucedido. En este momento el apóstol, poniéndose en pie, comienza a exponerles lo que iba a suceder o lo que los profetas ya habían dicho. O sea que no fue una revelación nueva del apóstol Pedro. En ese momento no vieron una visión rara. En ese momento el apóstol estaba teniendo también él claridad de lo que ya los profetas habían dicho y que no habían hecho caso tal vez ellos, o que no habían tomado en cuenta, hablando de la venida del Espíritu Santo. Y él comienza a presentar exactamente el Evangelio, hermanos. Él comienza a presentar el Evangelio. ¿Qué manera puedo decirte tan poderosa de hablar acerca de esto? ¿Qué sabiduría de parte de Dios le estaba dando, en este caso, a Pedro? Estaba teniendo el apóstol. ¿Qué sabiduría? No eran, por así decir, sus palabras. Era Dios hablando a través de aquel hombre, de aquel pescador llamado Pedro, hermanos. La Escritura nos dice que se compungieron. Ellos fueron tratados fuertemente. Podemos decir que la conclusión del mensaje del apóstol, el sermón principal del apóstol, fue, por así decir, arrolladora, devastadora para los oyentes, hermanos. Es decir, vino a producir un efecto en aquellos que estaban oyendo el mensaje. Estaba viendo un efecto, hermanos. Dios quiere producir un efecto en tu vida y en mi vida cada que oímos el Evangelio. Dios quiere sacudir nuestros corazones dormidos y duros por el pecado. Amados hermanos, el pueblo estaba endurecido de corazón al oír tanta palabra. Más adelante los siguientes predicadores, como Bernabé, dicen que les dice duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Les dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y vemos la predicación o vemos el Evangelio siendo predicado, y por otro lado vemos el Evangelio produciendo un efecto en todos los oyentes. En todos los oyentes. No produce una religiosidad falsa la predicación del Evangelio. No produce una religiosidad falsa. Él produce aún conversiones verdaderas. El Evangelio produce conversiones verdaderas. No se trata el Evangelio de que tú solamente lo repitas o lo conozcas en tu mente, sino de algo que vives continuamente en tu diario vivir. A partir de que la vida del pecador es sacudida, es traída a la convicción de pecado, empieza ya ese trato de Dios en la vida de la persona. Un trato, puedo decirte, profundo, un trato real de parte de Dios. Y es el que deseamos de verdad que también se ha producido en el corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí. Hubo varios motivos, puedo decirte, o varias razones por la angustia que de alguna manera estaban ellos sintiendo, que los oyentes estaban teniendo en ese momento. Había varios motivos por el que ellos empezaron a decir, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Si te encuentras en un momento en el que realmente estás en una grande necesidad, dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero va más allá todavía, y ahorita quisiera decirte más acerca de esto. En primer lugar, como ya, hermanos, se dijo,
o estamos leyendo, estaba la comprensión de que habían ejecutado al Mesías, hermanos. Una de las razones por la que este pueblo se encontraba angustiado, una de las razones por la que el pueblo estaba compungido de corazón, era porque entendían, hermanos, repito, había una comprensión de que ellos habían ejecutado al Mesías. No es que ellos creo que no entendían, no es que ellos no les quedaba muy claro, hermanos, les quedaba perfectamente claro. Ellos estaban comprendiendo perfectamente que esta persona que ellos le habían dado muerte en el Calvario era Jesucristo, el Hijo de Dios. Habían crucificado al Mesías y lo tenían claro, hermanos. Imagínate tú que te vas un día de casa, sales a trabajar, como vemos en nuestro pueblo, México, la gente se va, a los Estados Unidos. Aquel padre o madre sale a trabajar y al regresar después de 2, 3 años vuelve a su casa y su hijo no le reconocen, no sabe quién es y le da muerte. Pero claramente nos dice en el acta de nacimiento quién es mi padre y después vemos el acta de defunción que está exactamente el nombre de ese que me engendró. En mi acta de nacimiento lo vemos también claro en el acta de defunción de aquella persona que he matado. Me queda muy claro a quién he matado, es decir, he matado a mi propio padre, a mi propia madre. Esto lo tenían ellos perfectamente claro. ¿Cuántos años les llevó esperar a Jesucristo? Les llevó muchos años. Y cuando Él vino, dice Juan capítulo 1, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a su propia casa, a su propia morada, a su propio pueblo, y su propio pueblo en su propia casa es rechazado. Yo creo que es la peor desgracia que cualquier padre o madre le puede suceder. Es una noticia fatal, puedo decirte, que llegas a tu casa, a tu familia, y esta familia te rechaza. Pero no solo eso, entender que le habían dado muerte al Mesías les estaba causando mucho dolor por haber cometido tal cosa. En el versículo número 22 nosotros leemos: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas. Hermanos, si pudiéramos preguntarnos qué le hacía a Jesucristo que fuese diferente a otras personas, número uno podemos decir que Dios daba testimonio o dio testimonio acerca de Jesús de diferentes maneras. El Padre dio testimonio acerca de Jesús, de que era su Hijo, de diferentes formas. De tal manera que un hombre judío, fariseo, no solo fariseo, hermanos, era parte del concilio, dijo: nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y él tuvo claridad de algo, hermanos, este hombre fariseo, de que no solo era un hombre que Dios estaba con él, sino que era el mismo Mesías. Es decir, estaba delante de aquella persona que habían estado esperando por siglos. Estaba delante del creador del universo,
Era algo tremendo, hermanos. En segundo lugar, estaba entendiendo esto, hermano, no solo ellos, que ellos le habían matado, habría sido bastante, o fue bastante malo saber que habían dado muerte, ¿verdad?, al Mesías, pero muchísimo peor, hermanos, saber la complicidad de ellos en el crimen. Ellos, si no le mataron directamente, habían sido cómplices de este crimen, es decir, de la muerte de Cristo. Ellos les llevó, al oír las palabras de estos versículos, del 22 en adelante, a entender: nosotros hemos dado muerte a Jesucristo, hemos participado con el pueblo, con sus enemigos, con los romanos, hemos apoyado a los judíos, a los sacerdotes a darle muerte. La Escritura también nos dice que Jesucristo se le había dado muerte por envidia. Los sacerdotes, los líderes religiosos, le tenían envidia, le tenían odio. Ese odio se pasó al pueblo. Los fariseos incitaron al pueblo a que gritaran aquel día: crucifícale, crucifícale. Es decir, esas palabras que ellos estaban pronunciando el día de la muerte de Cristo les llevaba a entender: nosotros también pedíamos su muerte. Varios de los que estaban ahí, Dios les estaba hablando directamente. Para que tú puedas pasar o venir a una convicción de pecado, necesitas entender en qué has pecado. O sea, cuando quiere Dios hacerte entender tu pecado, te muestra exactamente lo que has hecho y viene a tu mente, de hecho. A veces pasa así como que una película rápida de lo que hemos hecho nosotros. Dios trae claridad al respecto de lo que hemos hecho, de los pecados en los que hemos vivido. El pueblo tenía, te decía yo, claridad del pecado que ellos habían cometido, dándole muerte y habían sido también cómplices de la misma muerte de Jesús. Puedo decirte también que una causa más por el que ellos entraron en la angustia, en la desesperación en sus corazones, el temor a la ira del Mesías. Ok, hemos matado al Mesías. Fue muerto, fue resucitado. Y les dice el apóstol Pedro: muchos de nosotros somos testigos. Y ustedes también, les decía. Ustedes también han sido testigos de que Él resucitó. Porque no solamente se apareció a 120 personas. Más adelante, en un capítulo más adelante, nos dice otro número de a cuántos se les apareció. ¿Ustedes recuerdan a cuántos se les apareció? Hacíamos esa pregunta hace unas semanas atrás. ¿Recuerdan a cuántos se les apareció? Revisen sus notas, hermanos. 500 personas. 500 personas vieron con sus propios ojos a Jesucristo. Hermanos, si hoy se te aparece un muerto, tú mañana ya le dijiste a 20, y esos 20 ya se lo dijeron a otros 20, y al rato son 1000, y después son 2000.
500 personas, solamente que le hayan dicho esas 500 a otra persona más, son 1000 personas que él había resucitado o que le habían visto resucitado. Es mucho, pero nos quedamos cortos. Imagínate que fue una persona influyente, porque no nos da nombres de esos 500. Imagínate que fue un hombre influyente en la sociedad. La noticia corrió muy rápido. La noticia corrió muy rápido que Jesús había resucitado. Es decir, en este momento estaban teniendo claridad. Jesús, el Mesías, nosotros le dimos muerte. No solo eso, Él resucitó. Y si después le cita este texto, verso 34, hermanos, porque David no subió a los cielos, está hablando de un texto mesiánico, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, David no murió ni resucitó. Por lo tanto, el Salmo 110 es un salmo mesiánico y se está refiriendo a Cristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, les estaban citando el texto, el Salmo 110, que era conocido por el pueblo y todos aquellos que residían en Jerusalén. Y ellos estaban teniendo claridad. Es decir, le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando como una venganza. Está hablando como ejecutar un juicio el texto, ¿no? Entendemos esto, creo yo. Es decir, ellos estaban comprendiendo, Dios está airado contra nosotros. Entonces Dios está airado por haberle dado muerte al Mesías. Le estaba diciendo el Padre como si fuese a David, no era David, es Jesucristo, es un texto mesiánico. Le está diciendo el Padre, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Y cuando dice ese texto, esa palabra, ellos se sienten aludidos, hermanos. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, o sea, en el suelo. Los iba a humillar. ¿Entendían tal vez otras cosas en sus corazones y en sus mentes? Nos va a matar. Dios nos va a matar por haber hecho esto. No sé si vamos entendiendo cómo se encontraban en este momento. No sé si vamos entendiendo cómo se sentía esta gente y vamos entendiendo la magnitud de su pregunta. Varones hermanos, ¿qué haremos? Si tú matas a alguien, yo no creo que hoy, si hubieras matado a alguien antes de venir a esta reunión, no creo que hayas entrado contento, tranquilo, como vemos que entras. Te encontrarías muy angustiado, estarías ansioso, la ansiedad estaría invadiendo tu vida. Ellos estaban así, ellos estaban de esa manera. Tú no puedes proceder al arrepentimiento porque para empezar tal vez no has visto la magnitud de tu pecado. Tú por eso a veces como que solamente dices, Señor, perdóname por mis errores, perdóname por mis faltas, perdóname porque la he regado. O sea, no entiendes lo que estás diciendo para empezar. Cuando tú te acercas a Dios y le dices, Señor, perdóname por mis fallas, tú no entiendes lo que estás diciéndole a Dios.
Debes de abrir la Escritura y que Él te dé luz para que te puedas arrepentir. Porque entonces sí vemos a personas religiosas o cristianas con una Biblia bajo el brazo, pero no son cristianas. No, su vida no es cambiada totalmente, no hay un cambio completo porque no han entendido su condición pecadora. Verdaderamente no estamos compungidos de corazón por haber ofendido a Dios. Es más, creo que muchos, tal vez varios de los que estamos aquí, creemos en esa doctrina que dicen: tú no eres malo, tú eres bueno. Haces cosas malas, pero dentro de ti hay muchas cosas buenas. El relativismo, el moralismo. Pero mira, sí hiciste esto malo, pero mira, has hecho muchas cosas buenas. Y tu mente y el diablo te dice: eres una persona buena. Verdaderamente no hemos visto nuestra condición pecadora cuando esto pasa o pensamos en nuestro corazón de esa manera. ¿No has entendido las palabras del apóstol Pablo cuando dice: soy el último de los pecadores, el peor de los pecadores? Y cuando habla de que eran de los pecadores de los cuales dice él: yo soy el primero, yo soy el más pecador. Créeme que cuando Dios viene y trae convicción de pecado a nuestras vidas, en verdad que le decimos: Pablo, hazte a un lado, yo estoy peor que tú. Cuando Dios viene a mostrar nuestra condición, en nuestro estado pecaminoso, podemos decirle al apóstol Pablo: Pablo, créeme, yo he hecho cosas peores que tú. Yo soy más pecador que tú. En verdad te digo, alguien que ha experimentado la convicción de pecado ve a Pablo como una persona buena. Dice: yo estoy peor, como 1000 veces peor que Pablo el apóstol. Y estos hombres, hermanos, así se veían y se sentían. Así se veían, así se sentían, como el peor de los pecadores. El peor de los pecadores. ¿Qué quiere decir? Verso 37, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decirnos el apóstol? Yo quisiera leerte la traducción, la nueva traducción viviente. Dice así, la nueva traducción viviente dice así: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes les dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Dice que fueron traspasados. Traspasaron el corazón. Compungir quiere decir exactamente eso: traspasar. Yo te reto a que hoy llegues a casa y si tienes una rosa en casa, le arranques una de las espinas, te la insertes en donde tú quieras, en cualquier parte de tu cuerpo, y que esperes 1 hora. Verás que no resistes el dolor. Primero por el piquete, la pinchazón. Segundo, por tener eso ahí incrustado. También quiere decir punzadas. La palabra de Dios había producido esa punzada de dolor, o había atravesado los corazones. Es lo que quiere decir compungir: atravesar, barrenar, penetrar.
romper, pero no solamente es barrenar, sino quedarse ahí incrustado. Quedarse ahí incrustado. La palabra de Dios había producido esto. Había traspasado el corazón de las personas o de los oyentes. Y así lo dice Hebreos capítulo número 4, versículo número 12. Quisiera leerte. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Si tú has sentido un día que te han partido el alma y el espíritu, no has realmente tal vez experimentado la convicción de pecado. Si crees que te han partido el alma porque te han hecho algo, sí, porque te hicieron algo, no has entendido lo que es que Dios venga y te atraviese con su palabra, es decir, traiga convicción de pecado a tu vida. Creo que a varios les he dicho, pero Dios me habló a través de una persona inconversa. Dios no solo utiliza a personas cristianas, Dios utiliza a gente inconversa. Y esas palabras que aquel hombre me dijo un día, yo las tuve en mi mente y las tenía en mi corazón. De una persona que no conocía a Dios. Pero sus palabras, esas palabras que este varón me dijo, Dios las utilizó para traerme a la convicción de pecado. Dios las utilizó para traerme a la convicción de pecado. Dios comenzó su buena obra en mi vida. Si Dios utilizó a un animal en el Antiguo Testamento, pues yo creo que Dios puede utilizar hasta un inconverso para hablarle a alguien. Dios quiso utilizar a un animal exactamente para traer convicción de pecado a su vida. Me refiero al profeta Balaam en el Antiguo Testamento. Dios quería convencer a Balaam que estaba mal en su vida. Y alguien ha dicho por ahí, algún comentarista, que es el pecado más impresionante que podemos ver en el Antiguo Testamento. Ver hablar a un animal. De verdad que es impresionante. Yo nunca he visto hablar a un animal, pero con tanta claridad, para decirte, estás mal en lo que estás haciendo. Este es tu pecado, como fue con Balaam. ¿Y sabes qué hizo Balaam? No hizo caso a las palabras de ese animal. Yo creo que me caería muerto tal vez de oír hablar a un animal. De susto, yo no sé, de la impresión. Pero Dios quería traer convicción de pecado. Dios estaba tratando con el corazón de Balaam, con la dureza y con su mismo pecado, que era la avaricia. La avaricia. Amados hermanos, aquí nos está diciendo este texto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. No vemos realmente, yo sé que a veces no vemos una reacción inmediata en el corazón de algunas personas, pero después de varias semanas, las personas se acercan para buscar consejo, para decir, hermanos, ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer? Yo necesito ayuda, no puedo salir de este pecado, no sé cómo hacerle en esta área de mi vida, he estado cayendo continuamente. El corazón de la persona es atravesada entonces
Volviendo a nuestro texto, hermanos, dijera el pastor hace 8 días, es la introducción, hermanos, del mensaje. Vamos en la introducción del mensaje, creo apenas. Capítulo 2, verso número 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué debo de hacer, en pocas palabras, para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para buscar el perdón de Dios? ¿Qué debo de hacer para ponerme a cuentas con aquel que he ofendido? Era la pregunta implícita. La pregunta implícita es: ¿qué debo de hacer para ponerme a cuentas con aquella persona que he ofendido? Imagínate que Pedro les hubiera dicho: pues dile que te disculpe, dile que la regaste. No fue algo sencillo, hermanos. Les dijo: arrepentíos. Les dio un mandamiento bien claro, hermanos. Un mandamiento, si les dio la respuesta a la pregunta de qué iban a hacer, la respuesta era: arrepentíos. ¿Fue una nueva revelación? No fue una nueva revelación. Cuando comenzó a predicar nuestro Señor Jesucristo, les dijo que la gente se arrepintiera. Vemos a Juan el Bautista y en su ministerio, creo, resalta esa predicación: arrepentíos. Arrepentíos. Nos está llevando esta palabra o este mandamiento que el apóstol les estaba dando, les estaba llevando o quería producir en ellos, es: cambia tu manera, tu completa manera de vivir, o arrepentimiento del griego metanoeo, cambia de dirección o cambia de rumbo. Cambia de rumbo. Por si alguien se encuentra en la condición de: ¿qué debo de hacer? ¿Qué necesito hacer para pedir perdón a Dios? ¿Qué necesito hacer para ponerme a cuentas con Dios, a quien he ofendido? La respuesta es esta. La respuesta es esta. Necesitas arrepentirte. Necesitas cambiar de dirección, de rumbo. Tú necesitas cambiar de rumbo, hermanos. Si crees que llevas la dirección equivocada, es cambiar de dirección. Yo no estoy yendo en la dirección correcta, debo de cambiar. La palabra de Dios, o aquel que se arrepiente, la palabra produce un efecto realmente transformador. Hay personas que no han sido salvas todavía y en su vida ya se ha producido un cambio grande en su corazón, en su vida, en su manera de vivir. En todas las áreas de su vida ha sido cambiada su manera y su forma de ser. Arrepentimiento exactamente quiere decir eso: cambio de manera de vivir, cambio de mente. Como si te quitaran ese chip y te pusieran uno nuevo. Antes el pensamiento era solamente el mal. Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien busca el arrepentimiento sincero, cuando Dios está produciendo, de hecho está trayendo ese trato al corazón de ese pecador, puedes ver que la actitud de esa persona es: busca agradar a Dios. Estamos entendiendo: yo he sido un pecador. Estoy entendiendo, está mi vida mal. ¿Qué debo de hacer? Por eso el apóstol, hermanos,
No les dio así como solo calma el dolor y ya está. Solamente mira, es un remordimiento y se te va a pasar. No era un simple remordimiento. Era algo profundo, una angustia sincera por haber ofendido a Dios. A veces no hay cambios sinceros en las vidas de las personas porque no ha habido un dolor profundo por haber ofendido a Dios. Es muy fácil que entonces cuando venga la tentación yo diga sí a la tentación. Cuando yo no he entendido mi condición pecadora, es muy fácil pecar. Es muy fácil pecar. La persona puede resbalar rápido porque no ha entendido su condición pecadora. No ha visto nunca, no ha venido Dios a tratar verdaderamente con esa persona. No ha venido esa convicción, decía yo. No te has sentido, no te has compungido de corazón. Por eso es que es una emoción a veces que la gente siente. Se siente aludida cuando se habla de algún pecado y siente remordimiento. Lo fácil es decir, Señor, le he regado. Le he regado. No se ha producido ese dolor profundo. Tú no has sentido ese dolor profundo, decía yo. No has estado en esa angustia como el pueblo de Israel, aquellos hombres que habían o estaban oyendo el mensaje. La palabra, hermanos, es tan cortante, penetra el corazón que no nos deja en paz. A varios nos quitó el sueño. Yo no sé si te pasó eso. Estabas en el trabajo, yo no sé si te sucedió, pero no hacías las cosas, no estabas concentrado en lo que hacías. Sabías que estabas mal. Es más, a algunos Dios nos trató de tal manera que sentíamos que si salíamos, la tierra se iba a abrir y nos iba a tragar porque estábamos mal. Otros teníamos tal vez miedo por si salimos a la calle y pasa un carro y me atropella, voy a morirme sin haber obtenido el perdón de mis pecados. En verdad, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, dice la Escritura, que atraviesa, que penetra el alma y el espíritu. El alma y el espíritu, y dice, y los tuétanos. Me he clavado el dedo a veces y de verdad que clavarse con un clavo de 2 pulgadas que se te atraviese el dedo y pega al hueso, créeme, estás como 3 días, 4 días con un dolor insoportable. No me imagino, o tú no te imaginas, tú no has experimentado tal vez el verdadero arrepentimiento, porque solo te sentiste redarguido en el momento que oíste que eres un pecador y se te pasó después, cuando viste al pobre y le diste una moneda allá en el semáforo y vino mucha paz a tu corazón. Te sentiste muy bueno, te sentiste la persona más buena de la tierra y se te pasó ese remordimiento. Dice el libro de Zacarías, hermanos, capítulo 12, verso 10. Zacarías describe perfectamente el primer paso a la restauración de Israel, la convicción de pecado, el compungirse de corazón. Dice el verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración
y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. No sé si vamos entendiendo, pero era lo que estaban viviendo los judíos en este momento que Pedro estaba hablando con ellos, afligiéndose por él como quien se aflige, dice aquí, por el primogénito. Derramaré sobre la casa de David, sobre la casa de los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando estamos en la búsqueda del arrepentimiento, estamos alineando nuestras vidas, créeme, hay dolor. Varias veces hay lágrimas, buscando el perdón, la justificación de Dios por haberle ofendido. La persona clama. La persona a veces sin palabras está delante de Dios, solo gimiendo por su condición pecadora. Hermanos, no es una oración sencilla, solamente ven y repite conmigo entonces, como algunos nos presentan el mensaje. Oh sí, o ese mensaje hubiera tenido su efecto si hubieras vivido en el tiempo en el que Nerón estaba persiguiendo a los cristianos. Y cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Esas palabras tenían su efecto porque, hermanos, había diferencia entre aquel que realmente quería invocar el nombre de Dios y aquel que decía, o sea, que confesaba con sus labios que Jesucristo es el Señor, como dice el libro de Romanos 10, que si confesares que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Hermanos, confesar a Jesucristo como su Salvador en ese tiempo en el que la persecución estaba suelta, implicaba la muerte. Hoy cualquiera puede invocar el nombre del Señor y poner a Jesucristo en su boca, así muy tranquila la persona. Debe de haber dolor. Debe de haber un cambio, hermanos. Tenemos que volvernos de nuestros pecados. Tenemos que cambiar de manera de vivir, cambiar de manera de pensar, si hemos experimentado un verdadero arrepentimiento. En los versículos siguientes veremos el fruto del arrepentimiento, hermanos. Vidas santas, vidas que querían caminar con Cristo, vidas que querían caminar con los que profesaban el cristianismo, personas que perseveraban en la misma doctrina de los apóstoles, en las reuniones, en el partimiento del pan, etcétera, hermano, en las oraciones. Había un deseo sincero de querer estar con los santos. Entonces el arrepentimiento, hermanos, podemos decir, afecta la vida del pecador. La convicción de pecado, cuando Dios trae esa convicción y nos está llevando al arrepentimiento, nuestra vida es grandemente afectada primero. Grandemente afectada. Puedo decirte que el arrepentimiento incluye, entonces, si queremos anotar, tristeza a nuestro corazón por haber ofendido a Dios. Como dice 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. También nos dice Mateo capítulo 5, verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La tristeza, entonces,
alguien que se ha arrepentido entra en esa tristeza, en ese dolor por haber ofendido a Dios. Hay un cambio realmente profundo a la vida del pecador. El arrepentimiento, hermanos, incluye el renunciar a los pecados, hermanos, a mis pecados. Y para esto yo a veces recomiendo que cuando vamos a arrepentirnos y hemos sentido, hemos experimentado la convicción de pecado, tomemos nota, hermanos. ¿De qué pecado me estoy arrepintiendo? ¿Sabes por qué? Porque muchas de las veces más adelante vamos a batallar a veces con ese pecado. Va a ser la concupiscencia con la que estaremos a veces batallando. Va a ser una de las concupiscencias de las que estaremos tal vez batallando, hermanos. Tengo que conocerme, tengo que conocer mi vida, de qué pecados Dios me está rescatando. Tomo nota de esos pecados. Y de verdad, hermanos, hay varias listas ahí en la Escritura. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5, del 19 al 21, nos hablan de ahí de varios pecados escandalosos, manifiestos a los ojos de la gente, los vecinos, de quien vive contigo en casa. Es manifiesto cuando tú practicas algún pecado. Segunda de Timoteo capítulo 3, hay otra lista. Romanos capítulo 1, verso 25 hasta el verso 31, hermanos, otra lista. Verás que al final de esas listas, y hay otras en Corintios, por ejemplo, verás que tú y yo estábamos más perdidos que el apóstol Pablo. Por eso digo que cuando tú ves tu condición pecadora y ves de qué te vas a arrepentir o te estás arrepintiendo, te das cuenta que has hecho más pecados que los que hizo el apóstol Pablo. Si él dice de los cuales yo soy el primero, hablando de los pecadores, dices, Pablo, de verdad estás equivocado, yo soy más pecador, he estado peor que tú. En verdad, el pecador, no solamente te estoy diciendo de que yo debo renunciar a mis pecados, a la práctica, debo de confesar mis pecados. Es necesario reconocerlos, como dice el libro de los Salmos, el capítulo 51 de los Salmos, y David dice en su arrepentimiento, mi pecado te declaré, mi pecado está delante de mí, lo estoy viendo, me estoy dando cuenta cuál es mi pecado, estoy reconociendo qué es lo que he cometido. O sea, no es, Señor, creo que la regué. No has entendido el Evangelio. Señor, te he ofendido. Es como si vinieras y me dijeras, hermano, discúlpeme, y te pregunto, ¿de qué? No sé, discúlpeme. No sé, no tengo nada de qué disculparte. Pero si me dices, ve que aquel día le robé esto, ve que aquel día yo hice aquello contra usted, ya vamos entendiéndonos. Es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero creo que esto aplica perfectamente con Dios. Tenemos que decir nombre, apellido al pecado. Le tenemos que llamar por su nombre. No la regué. No creo que te ofendí. No, ¿le ofendiste o no le ofendiste? El pecador, puedo decirte, o sea, incluye no solo que confiese, que renuncie y que asuma su pecado. El arrepentimiento incluye asumir mi responsabilidad, mi pecado. Cuando vemos a alguien que le echa la culpa, es que mis padres, hermano, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi familia, es que él, es que ella, es que tú no sabes de qué estás hablando.
Tú no sabes lo que es estar en ese trato de Dios. El pecador se hace responsable de sus actos. Entonces, cuando el apóstol Pedro les estaba diciendo, hermanos, arrepentíos, asume tu responsabilidad. Asume tu culpa. Entiéndelo, tú tuviste la culpa que él le hayan dado muerte. Si tú me dices, hermano, es que esto ya es de años, es que esto todo comenzó desde que yo nací. Pues sí, si no hubieras nacido no hubiera pasado nada. O sea, le queremos echar la culpa a la naturaleza, le queremos echar la culpa a otras personas. Nunca queremos afrontar la responsabilidad. De hecho, siempre se ha buscado un culpable, hermanos. Los primeros hombres, vemos a Adán, es que la mujer que tú me diste, la mujer es que la serpiente me engañó. Y queremos siempre echarle la culpa a los demás, pero nunca queremos sentirnos culpables por nuestros actos. Y de ahí viene el hecho de que querramos dar otra apariencia. Porque si se dan cuenta que yo estoy en pecado, ¿qué va a decir la iglesia? ¿Qué va a decir de mí los hermanos? ¿Qué va a decir de mí mi padre? ¿Qué va a decir de mí mi familia? ¿Qué va a decir? Y nos importa el qué van a decir. Incurres en otro pecado más, la hipocresía. O sea, le añades más maldad a tu maldad. ¿Por qué no aplicamos el dicho aquel que oímos por allá? Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. O sea, Dios sabe mi maldad, porque tengo que encubrir mi pecado. ¿Por qué encubrimos nuestro pecado? ¿Por qué no queremos hacernos responsable de lo que hemos hecho? La respuesta es porque no hemos experimentado el Evangelio en nuestras vidas. No hemos experimentado el Evangelio en nosotros. Lo hemos oído, sí, pero no lo hemos experimentado en carne propia. No hemos experimentado en carne propia el Evangelio. Necesitamos confesar nuestro pecado, hermanos. Cuando confesamos nuestro pecado, nos lleva, hermanos, ¿sabes a qué? A pedir perdón. Venimos a Dios. A veces tenemos que ir a pedirle perdón a nuestra familia. A veces tenemos que ir a pedirle perdón a aquella persona que trabaja con nosotros, que está junto a nosotros. Hermanos, tenemos que, si queremos experimentar a Cristo en nuestras vidas, se comienza desde la convicción de pecado. Se comienza desde el arrepentimiento. Si tú no has experimentado esto y me dices, hermano, acá tengo mi credencial de que ya soy bautizado, eso no sirve para nada si no has experimentado a Dios de esa manera. De nada sirve. Porque exactamente tal vez estás moralizado, pero la palabra no ha producido un efecto verdadero en tu vida. Nuestros hijos tienen que experimentar a Cristo también de esa manera. Y si tu hijo peca, tus hijos pecan, es correcto, bien, o sea, digo, no es que esté bien, pero nos muestra que ellos necesitan a Cristo también para que les perdone y les redima de sus pecados.
No es porque yo soy cristiana y tal vez la leche que con la que les alimenté, tal vez ya iba santidad ahí en ella. No hay nada, hermanos, nada místico de esas cosas que la gente y el mundo evangélico enseña. No, mi hijo es cristiano desde cuna evangélica. Mis hijos son cristianos desde que estaban en mi vientre, etcétera, a las madres, a los padres. Ellos necesitan también experimentar a Cristo en sus vidas. Necesitan también pedir perdón a Dios. Necesitan también reconocerlo y de ellos salir el que quieran seguir a Jesús, querer ser sus discípulos. El Señor tiene hijos, no tiene nietos, decía un día el pastor aquí con nosotros. Necesitamos experimentar el arrepentimiento bíblico, hermanos. Tú necesitas experimentar el arrepentimiento bíblico. Yo quisiera que terminemos ahí. Te invito a cerrar tus ojos. Amado hermano y hermana, amada persona que nos escucha, necesitamos experimentar esa palabra viva y eficaz. Necesitamos que nos prediquen ese evangelio vivo y eficaz. Usted no puede pasar por una gente buena nada más. Usted necesita ser hijo y buscar el arrepentimiento bíblico. Usted no puede llegar en el día del juicio y decir: Señor, yo también recibí la invitación para entrar a la fiesta de las bodas. Necesitas ir vestido con las ropas correctas. La piedad no se imita. La santidad no se imita. El amor de Dios se experimenta. No se imita tampoco. Necesitamos buscar. Necesitamos preguntar también: hermanos, ¿qué haremos? No puedes llevártela así toda la vida. Necesitas también buscar tal vez consejería bíblica. Buscar ayuda, buscar ministración de quienes nos instruyen, tal vez. La necesidad más grande que hay en el hombre es de Dios. El corazón contrito, el corazón humillado no despreciará, dice uno de los salmos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Llévanos a ese arrepentimiento que experimentaron aquellos hombres, porque vemos una vida transformada verdaderamente. Llévanos a ese cambio radical, a ese cambio de dirección, a ese cambio de mente, a ese cambio de manera de vivir todos los días de nuestra vida. Amado hermano, ese día puede ser hoy. Puede iniciar hoy, pidiéndole perdón a Dios, poniéndonos a cuentas con Él, preguntando también a nuestros hermanos: ¿qué haremos? ¿Qué haré en mi vida? ¿Cómo le hago para buscar el perdón de mis pecados? Yo he sido un pecador, yo he sido una persona que ha vivido en contra de la voluntad y el amor de Dios. ¿Cómo le debo de hacer? Tal vez tenemos que dedicarle algún tiempo a buscar en la palabra
porque has estado estancado, porque has vivido atado al pecado. ¿Y cuál es tu pecado del que has de arrepentirte? Pero no puedes seguir viviendo así tranquilamente. Puedes morir hoy y te habrás perdido del amor de Dios por toda la eternidad. No sigas frío, no sigas tibio, no sigas sentado ahí sin hacer nada. Padre, nos ponemos en tus manos la vida de cada uno de los oyentes de este día, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que Dios les bendiga a todos.